Hola, muy buenas a todos. Empezamos el curso de MySQL y en este vídeo básicamente lo que veremos son los conceptos y funcionalidades básicas de este sistema de gestión de base de datos. Evidentemente deberemos empezar explicando o haciendo un pequeño resumen de lo que es MySQL. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Concepto muy importante. Base de datos relacional. Lo veremos en este mismo vídeo. Lo que quiere decir que archiva datos en tablas separadas, en lugar de guardar todos los datos en un gran archivo. Esto permite tener mayor velocidad y mayor flexibilidad. Además, es de código abierto y respaldado por Oracle, basado en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Además, MySQL funciona prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, Unix y Windows. Entonces, recapitulamos un poco, hemos dicho que MySQL es un sistema de gestión de base de datos, pero ¿qué es una base de datos? Vamos a verlo. Una base de datos es una recopilación organizada de información o de datos estructurados, es decir, datos clasificados según un criterio concreto. Además, una base de datos nos permite guardar grandes cantidades de datos o de información que se organizan en tablas para, posteriormente, poder ser utilizados o consultados. Entonces, un ejemplo en la vida real de base de datos, físico, por decirlo de alguna manera, sería la biblioteca. Una biblioteca está formada por textos impresos e indexados, ordenados, para su posterior consulta o utilización. Entonces, una base de datos podría tener un paralelismo muy cercano con una biblioteca, ¿de acuerdo? Entonces, también recapitulando como hemos hecho anteriormente, hemos dicho que una base de datos es una recopilación organizada de datos. Entonces, ¿qué es un dato? Técnicamente, un dato es la representación de una variable. Dicha variable puede ser cuantitativa, por ejemplo, edad, altura o peso, o bien cualitativa, por ejemplo, nombre, sexo, profesión, etc. Además, un dato indica un valor que se le asigna a las cosas. Por ejemplo, edad 32 años, altura 1,76 m, peso 75 kilogramos, sexo masculino, profesión consultor SAP, etcétera, etcétera. Un dato indica un valor que se le asigna a las cosas y además es representado por una secuencia de símbolos, números o letras. Perfecto, ya sabemos o tenemos una definición básica de lo que es MySQL, sabemos lo que es una base de datos y sabemos lo que es un dato. Ahora deberíamos entrar en los diferentes modelos de bases de datos. Pero, ¿qué es un modelo de base de datos? Bueno, pues un modelo de base de datos es la estructura lógica que adopta la base de datos, incluyendo las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan, organizan y de qué forma se accede a los datos. Esto es un modelo de base de datos. Además, un modelo de base de datos también define qué tipos de operaciones se pueden realizar con los datos. Es decir, también determina cómo se manipulan los datos, proporcionando a la vez también a la base de datos sobre la que se diseña el lenguaje de consultas. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos. Entonces, ¿qué tipos de modelos de bases de datos tenemos? Pues tenemos una infinidad de modelos de bases de datos. Tenemos bases de datos relacionales, jerárquicas, de red, orientada a objetos, multidimensional, semi-estructurada y un largo, etcétera. Nosotros lo que nos ocupará en este curso son las bases de datos relacionales, ¿de acuerdo?
Esto es de lo que tratará este curso de MySQL. Vamos a ver ahora qué es un tipo de base de datos relacional o sus características principales. Lo que debemos saber es que en una base de datos relacional los datos son fragmentados en varias áreas de almacenamiento separadas, llamadas tablas. Básicamente, una base de datos relacional es una recopilación de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos. Estos elementos se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. Cada columna de la tabla guarda un determinado tipo de datos y un campo almacena el valor real de un atributo. ¿De acuerdo? No os estreséis, que lo iremos viendo durante el curso, pero es importante tener todos estos conceptos. Y ya, para acabar, me parece importante tener una pequeña aproximación o una pequeña idea de cómo funciona MySQL. Como os digo, sin meternos demasiado a fondo en temas técnicos, estamos empezando, los procesos principales que tienen lugar en un entorno MySQL son los mismos y son los siguientes. MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos, definiendo la relación de cada tabla. Además, los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL, que es el lenguaje de MySQL, específicas, ¿de acuerdo? Es decir, MySQL sería como el gestor y SQL sería el lenguaje, ¿de acuerdo? Y además, la aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta aparecerá frente a los clientes, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que nos tiene que quedar claro de todo esto es que SQL es el lenguaje y MySQL sería una especie de gestor, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que hace un cliente es pedir cierta información y esta información le aparece, ¿de acuerdo? Le retorna, ¿de acuerdo? Bueno, no os quiero agobiar mucho más con teoría o conceptos de MySQL, lo iremos viendo durante el curso, pero más o menos este es el esqueleto de este sistema de base de datos, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo lo que veremos es cómo instalamos MySQL y a partir de aquí ya empezaremos con la práctica, ¿de acuerdo? Y ya empezaremos a pelearnos con la herramienta. Pues nada más, espero que haya sido de vuestra utilidad, de vuestro agrado. En caso afirmativo, por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos durante el curso. Hasta luego.